El logo de la NBA, que todos reconocemos, está inspirado en un jugador fantástico, legendario de Los Ángeles Lakers, que dominó la liga, o fue uno de los más importantes, al menos en la década de los 70. Estoy hablando del mismísimo Jerry West, un absoluto mito en Los Ángeles Lakers. Y bueno, pues Jerry West, como digo, da nombre o prácticamente es el icono de la liga. Fue elegida su figura para representar lo que es la NBA en su logotipo. Nació en 1938 en West Virginia y jugó toda su carrera profesional en Los Ángeles Lakers y recibió varios sobrenombres: el de Mr. Clutch por su facilidad para anotar canastas decisivas en los momentos decisivos de los partidos, también el famoso The Logo, por lo que acabo de comentar anteriormente, y Mr. Outside, era un jugador que tenía muy buen juego desde el perímetro, capaz de anotar bastantes triples. Nació en Chelan, West Virginia, y empezó su carrera como alero, después pasando a la Universidad de West Virginia Mountaineers en una posición ya más retrasada, un poco de escolta, básicamente anotando, pero también era capaz de dirigir el juego. En 1959, en el campeonato de la NCAA, en la famosa March Madness, llegó a la final, perdieron en ese partido decisivo por el título, pero fue elegido el jugador más destacado, el MVP de aquel torneo, a pesar de la derrota en la final. Después 14 años en Los Ángeles Lakers, donde consiguió varios anillos, y el Juegos Olímpicos de 1960 fue una pieza clave, disputados en Roma, y después fue elegido, entró en el Salón de la Fama en 2010. Quiero decir así rápidamente, ahora mismo está ocupando posición de ejecutiva en los Golden State Warriors a sus 78 años, y fue elegido en primera ronda del draft de 1960, en segunda posición, por los Minneapolis Lakers, todavía se llamaban en su antigua denominación. Su número 44 también retirado por varios equipos, por supuesto por su college, y por Los Ángeles Lakers. Después está en los mejores equipos de la historia de la NBA, por supuesto. Por ejemplo, 14 participaciones en All-Star. Fue nombrado el MVP del All-Star Game. Nunca fue MVP de temporada regular. Sí lo consiguió ser de las finales en 1969, y fue campeón de la NBA en 1972. Tengo que rectificar, evidentemente llegó a varias finales, pero solo ganó un anillo de campeón en 1972. Echando un vistazo rápido, podemos decir que es el cuarto jugador con más promedio de puntos en la historia de la NBA, 27 por partido. Tiene casi 6 rebotes y 6,7 asistencias por encuentro. Jerry West nació como he dicho, en un estado bastante decaído en Estados Unidos. West Virginia es uno de los estados más empobrecidos, si no el que más, y fue el quinto de 6 hijos en una familia con muy pocos recursos. Su madre, Cecil, era ama de casa, y su marido, Howard West, era un trabajador de las minas de carbón, y West creció de una manera con falta de nutrientes, y era más un chico muy introvertido que prácticamente no hablaba con nadie, además muy unido a su hermano David, que falleció en la guerra de Corea a la edad a los 22 años, cuando Jerry solo tenía 12. Era pequeño y frágil el pequeño Jerry, y necesitaba inyecciones de vitamina, y prácticamente tenía prohibida la práctica deportiva para prevenir que tuviera serias lesiones. Sin embargo, West descubrió su pasión por el básquetbol, ya no haciendo caso omiso de las recomendaciones de su médico, empezó a lanzar a canasta una canasta que tenía su vecino adosada a la casa, y allí comenzó a practicar de manera obsesiva, decían los que le veían, ignorando
la nieve en invierno, el frío o pues la humedad, ¿no? La lluvia. También le gustaba pescar y cazar, y pues llegaba tarde, era reprendido por su madre por pasarse horas y horas jugando al baloncesto y llegar tarde a cenar. Pero bueno, gracias a esa obsesión, ese perfeccionismo, consiguió llegar a ser uno de los jugadores más completos que ha existido nunca, y sobre todo forjó su carácter campeón, ganador, ¿no? De no dejarse vencer por ninguna situación, incluso por su propia fragilidad física. De hecho, bueno, pues consiguió vencer esa fragilidad, como digo, y en high school empezó a destacar entre 1952 y 1956 en el East Band, y en su primer año, aunque calentó banquillo la mayoría del tiempo, consiguió entender muy bien el juego desde ahí y mejorar en su condición física y en la defensa. Y después, en los años posteriores, pues se hizo el jugador importante del equipo. Además pegó el estirón y llegó a alcanzar el 1,83 de altura, y llegó a ser el alero titular de aquel equipo. Además fue uno de los mejores jugadores del estado, de la parte, digamos, del estado de West Virginia, y fue nombrado también All-State entre 1953 y 1956. Fue All-American en el año 56, y recopiló una serie de récords en esos años. Además perfeccionó su tiro en suspensión, le dio una marca personal, o sea, consiguió que fuera su marca personal. Consiguió además también que ganara el East Banks el campeonato estatal, con esas credenciales pues pasó a la Universidad de West Virginia. Se quedó en casa, aunque tenía ofertas de hasta 60 universidades, prefirió quedar uno cerquita de su casa, y en Morgantown, en la Universidad de los Mountaineers. Ahí consiguió mejorar su baloncesto, ir progresando, y pasó de anotar 17,8 puntos por partido en su primer año y 11 rebotes, con casi un 50% de tiros de campo, a un último año en el que en su año junior, pues solo estuvo 3 temporadas en ese college, pues llegaba a los 26,6 puntos por partido, 12,3 rebotes, y además fue uno de los jugadores más destacados de aquel torneo en el aspecto anotador. Y a pesar de perder en la final contra California, pues fue elegido el mejor jugador de aquel torneo. Por lo tanto, su posición en el draft iba a ser muy elevada, y así se confirmó. En la segunda posición de aquel draft, los Lakers le eligieron, y después el resto es historia. 14 temporadas, un año de la NBA, una final que no debieron perder quizá contra los Celtics, o él decía por lo menos que tenía un equipazo en el año 69, pero sin embargo pues perdieron una final épica contra también un equipo legendario de los Celtics. Después de su carrera, se ha dedicado o ha seguido en el baloncesto de una u otra manera. Primero fue entrenador de los propios Lakers en la temporada 77-77, y consiguió en sus 3 temporadas, estuvo allí hasta el año 79, 3 clasificaciones para la final de Conferencia Oeste. En el año 77 lo consiguió, y las 3 veces entraron en playoffs. Después fue general manager de los propios Lakers en el 82-83, y consiguió crear o desarrollar esa dinastía que tuvieron los Lakers en la década de los 80. Consiguió construir un equipo campeón en varias temporadas. Consiguieron 5 anillos en esa década los hombres de púrpura y oro. Y en la década de los 90 pues también consiguió formar otro equipo muy interesante, con Blake Divas, con Celeste Ceballos, Nick Van Exel y demás, ya como ejecutivo, o sea, como
vicepresidente, y fue nombrado ejecutivo del año. También después, en la década de 2000, en 2002, fue el artífice de la contratación de Shaquille O'Neal como agente libre y la elección de Kobe Bryant en el draft de 1996. Así que prácticamente estamos hablando de Mr. Los Ángeles Lakers, ¿no? Un jugador importantísimo para la historia de esta franquicia, tanto como jugador, como entrenador y como ejecutivo de la misma. En 2002 decidió cambiar y pasó a ser general manager de los Memphis Grizzlies, y aunque evidentemente no cosechó tantos éxitos como Los Ángeles Lakers, sí consiguió hacer de un equipo en ese momento mediocre, los Grizzlies, que prácticamente estaban pensando incluso trasladar de ciudad la franquicia, Memphis, recién hecho el cambio desde Vancouver a Memphis, pero un equipo que no tenía prácticamente futuro, pues con incorporaciones como la de Pau Gasol o la de Jason Williams consiguió que se clasificaran varias temporadas seguidas para los playoffs, aunque no ganaran luego ningún partido en postemporada. Todo eso le hizo ser nombrado otra vez ejecutivo del año en 2004. También Hubie Brown, el coach, fue nombrado como mejor entrenador de esa temporada. Así que a los 69 años, pues en 2007 se retiró en la faceta de general manager de los Grizzlies, y en 2011, 4 años después, se unió a la ejecutiva a la junta directiva de los Golden State Warriors, y allí pues bueno, está muy ligado a los propietarios Joe Lacob y Peter Gobert, pues haciendo un rol ahí de un poco de asesor, y además tiene una parte de las acciones del accionariado de este equipo de la Bahía de San Francisco. Y bajo su mandato, o por su presencia en esa cúpula directiva, pues los Golden State Warriors fueron campeones en 2015 después de 40 años de sequía. Bueno, pues su legado es grande, evidentemente, el de Jerry West. Bueno, pero era un jugador con unas habilidades defensivas y ofensivas muy notables, capaz de anotar mucho de forma compulsiva, pero también de defender y de incluso hacer jugar al equipo. O sea, era un jugador sobre todo que muchos rivales han destacado por su ferocidad competitiva. Ha tenido el reconocimiento de sus contemporáneos en ese momento, que todos destacaban que era uno de los jugadores más competitivos que han visto en su vida. En el aspecto personal, pues West es un hombre de principios muy férreos, un hombre que además ha tenido un total de 6 hijos, 3 en un primer matrimonio con Martha Jane Kane. Se casaron en 1960 y se divorciaron en 1976. Luego se volvió a casar 2 años después con su actual esposa Karen, y ha tenido otros 2 hijos, lo cual no son 6 sino 5 hijos los que ha tenido, y uno de los cuales, Johnny, el último, también ha jugado en la Universidad de West Virginia con los Mountaineers. Como persona, West ha sido descrito muchas veces como una persona muy introvertida y nerviosa, pero con una ética de trabajo absolutamente espectacular y digna de admirar. Incluso en este sentido, o de su carácter complicado, reservado, su antiguo compañero de habitación, Jody Gardner, dijo que él en su año de freshman, de novato en la universidad, nunca le vio quedar con nadie, ni amigos, ni chicas, ni nada, y su antiguo entrenador en los Lakers, Fred Sowers, dice que estuvo hasta 2 semanas en una ocasión sin decir una sola palabra. Es un manojo de nervios, también le definía Bob Cousy, mítico jugador de los Celtics, o un jugador siempre en movimiento, su antiguo compañero de los Lakers, y en los Mountaineers, Rod Hundley. Poco más, la verdad, que nunca salía, que siempre con su mujer, Martha Kane, y su propia ex mujer, Marta, pues dijo que en muchas ocasiones
sufrió como su marido apenas se comunicaba con él y no contaba sus problemas ni sus sentimientos. Y eso, bueno, en parte pues provocó el divorcio en 1976. Luego se casó con su otra mujer y bueno, pues siguen juntos y bueno, además tenía una curiosidad, que tenía una voz muy aguda y bueno, pues también un acento muy cerrado de West Virginia, muy rural, que era incomprensible para muchos de sus compañeros en aquellos tiempos. Un acento muy cerrado de la zona de los Apalaches. Y bueno, pues poco más que decir, que tenía una fuerza mental tremenda y que ha sido catalogado como un jugador importantísimo por compañeros. Incluso el mismísimo Bill Russell decía que nunca había visto un campeón como él y que le deseaba solamente una cosa: que fuera contento, que fuera feliz, porque Jerry West era una persona tan perfeccionista que nunca, después de un partido, decía que había estado bien, siempre se veía defectos, fallos, cosas a mejorar. Era absolutamente una persona inconformista, muy difícil de contentar, pero eso también le hizo ser quien fue, ¿no? Así que Jerry West es un absoluto mito en la NBA. El logo de esta liga está dedicado a su persona y por supuesto teníamos que hablar un día como hoy por el programa, ya vamos muchos, 95 en ronda de tiro y los que nos quedan, para hablar de su figura. Bueno, pues nada, hasta aquí hoy ha sido todo y la semana que viene volveremos con más y mejor. Un abrazo.